desta función de final de curso do alumnado de Música e Movemento da Escola Municipal de Música de Oleiros, que vai poñer en escea unha adaptación da obra clásica Peter Pan, a cargo, baixo a dirección do seu profesor, Coco Pereira, que estuvo con eles durante todo o curso. Queremos tamén comentarvos que non vos levantedes cando remate a obra, porque ao finalizar farase entrega do acto de, se realizará o acto de graduación do alumnado do 2017 que remata o ciclo de Música e Movemento, aínda que moitos deles van continuar vinculados á escola a través da ensinanza de instrumento, pero este ciclo xa o rematan e queren dende a escola facer un acto para agradecerlles estes 4 anos e celebrar o seu esforzo e que remataron. Entón, outra cousa tamén que vos queremos comentar é que o Concello de Oleiros vai a gravar íntegramente a función e despois se pasará a todas as familias a través da escola un enlace para que o poidades descargar e ver a función. Polo cal, vos agradecemos que non gravedes e que disfrutedes da función. Xa para rematar, queremos aproveitar este momento para agradecervos e dar... nada... Perdón, nada, disculpade, con tanto... Nada, agradecer e recoñecer, a labor, o traballo, a implicación tanto da dirección como o profesorado da Escola Municipal de Música de Oleiros. Tamén agradecervos a vosas familias o voso compromiso, o voso esforzo durante todo o curso, levando e traendo os nenos, os ensaios, estes días que son tan duros para eles porque son moitas horas, pois supoño que tamén motivándos para que vayan a clase eses días que están cansos, porque, aínda hai algúns que son moi pequeniños, e, por suposto, felicitar a todos estes pequenos artistas polo seu esforzo, a súa disciplina e, sobre todo, a súa ilusión e o seu entusiasmo. Moitos deles van subir ao escenario por primeira vez e, a verdade é que é unha alegría, unha ledicia velos. Sen máis, quero aproveitar tamén para desexarvos un bo e merecido verán e que disfrutedes da función. Moitas grazas. No me quiero poner el camisón. No entiendo por qué, por ser una niña, tengo que usar falda siempre hasta para dormir. El camisón me es incómodo, se me enreda entre las piernas. Quiero llevar este pijama de 2 piezas que me hizo Nana. Ay, estoy deseando crecer para que ningún adulto pueda mandar sobre mí. Esta nena enfurruñada é Gwendolyn, a filla maior de 16 anos da familia Darling. Ela, Wendy, que é así como a chaman, non é como parece. É unha nena moi doce e cariñosa, pero cun espírito reivindicativo e loitador. Wendy detesta as cousas de nenas, ou as que se presupoñen que teñen que ser de nenas. Xogar coas bonecas, bordar mantéis, calcetar colchas da cama, usar camisón á hora de dormir. Esas cousas non lle gustan nada. A Wendy o que realmente lle gusta é ler e escribir. A súa imaginación é inesgotable. Gwendolyn lee a todas horas. Da igual o tipo de literatura. Lee libros de ciencia, novelas clásicas, historias de aventuras. É tanta a súa paixón pola leitura que soña con ir á universidade e converterse en escritora. O señor George Darling, o pai de Wendy, banqueiro de prestixio da cidade de Londres, é unha persoa chapada antiga. Mellor dito, unha persoa propia do seu tempo. Ano 1902. George é un hombre malhumorado, serio e moi intranxixente. Non tolera a súa filla que a súa filla fale de universidade ni de libros. El xa ten os plans feitos. O seu fillo varón, John, irá á universidade a estudar Dereito. A súa filla maior prepararase para ser unha boa esposa. Na casa dos Darling só se escoita unha frase: a universidade non está feita para mulleres. Pola contra, a nai de Wendy, a señora Mary Darling, é unha muller que, aínda que forma parte da Sociedade Nacional para o Sufraxio das Mulleres, realmente non está moi concienciada coa causa, nin con sufraxio femenino, nin coa causa de que Wendy vai á universidade.
O único que lle interesa é gozar dos luxos e do estándar social que lle outorga o traballo do seu marido. Mary non é a típica nai, adora seus fillos, pero ten contratado a nana iaia, a persoa de servicio que realmente coida e agarima aos seus fillos. John, por favor, me estás volviendo loca. Deja ya de jugar y vamos a leer el cuento de hoy. Nana hoy tiene el día libre y soy yo quien tiene que acostarte. Además, como ya te he contado muchas veces, si leemos un cuento antes de dormir, se activa la imaginación, se activa la isla de la imaginación. ¿A ti con qué te gustaría soñar hoy? ¿Con volar? ¿Te gustaría ser un pájaro? Pues cierra los ojos, sueña muy fuerte y se activará la isla donde todo el mundo puede volar. ¿Y a mí con qué me gustaría soñar? A mí me gustaría soñar con ser escritora, con contar historias, con ver el mundo para después de escribirlo. Sí, así que voy a cerrar los ojos y soñar muy fuerte y activar la isla donde nunca más ser una niña. Además, si deseas algo y lo manifiestas, se hace realidad. Deseo crecer para que ningún adulto pueda mandar sobre mí. Hola. Venga. Espera aquí. Vale. Es más para allá, las maracas más para allá. Cuidado. Muy bien. Andrea. Te falta clave. Malu, igual le falta la maraca. ¿Maraca? ¿Maraca?
Tss, niña, despierta. ¿Cómo has sido capaz de pedir ser mayor? Si lo mejor que hay es ser niño para siempre. Tú, niña mayor, despierta. Ay, la verdad es que tiene el sueño profundo como un bebé. O como un lirón. Bueno, en realidad no sé lo que es un lirón. Era un tipo de oso, ¿no? Sí, porque los osos duermen mucho en invierno. Claro, pero ahora estamos casi en verano. ¡Ay! ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Y cómo has entrado en mi casa? ¿Y por qué vas de verde? ¿Y de qué lirón hablabas? Ay, caray, chica, no callas. No, no es que no calle. Es que tengo curiosidad e interés. Especialmente en saber por qué estás aquí en mi casa. A ver, estate tranquila y escucha. Soy Peter Pan, del país de nunca jamás. ¿Nunca jamás? Eso no sale en mis libros de geografía. Ya. Es porque no es un país real. Bueno, sí. Bueno, no del todo. El país de nunca jamás está en tu isla de la imaginación. El país donde nunca jamás vas a ser mayor. No. Yo activé la isla donde nunca más ser una niña. ¡Ay! Disculpa. Ella es Campanilla, una hada tintineadora del país de nunca jamás. ¡Del país de nunca jamás! Ay, que sí. Mira, Wendy, porque era así como te llamabas, ¿verdad? Sí, pero ¿cómo lo sabes? Bueno, ella, Campanilla, me trajo hasta aquí volando con el polvo de hadas. ¿Quieres saber más sobre el polvo de hadas? Pues fíjate, tengo aquí mi manual de instrucciones del polvo de hadas. Mira. Está un poco... Aquí está. Te lo leo yo. Instrucciones polvo de hadas. Las hadas tintineadoras fabrican el polvo de hadas de la savia que extraen del árbol Pteridofitas. Esa savia la dejan en unas tinajas destiladoras durante 3 lunas inversas. El líquido que extraen lo pasan por un colador gigante. ¿Sabes cómo se llama? El gramador. Y los granitos de savia que resultan los someten a la luz del lapislázuli y... ¡tachán! ¡Polvo de hadas! ¡Polvo de hadas! ¡Polvo de hadas! Para allá atrás, para atrás. Olivia. Olivia. Aquí. ¿Dónde vas? Andrés, ¿Dónde ahí vas? adelante. Andrés, aquí adelante. El triángulo. Tiago, El triángulo. por aquí. Por aquí todos. Necesito un triángulo. Ponte aquí ya. Oh. Espera, que busco. ¡Ja! Otra cosa. Aquí. Sí.
Ahora que ya sabes cómo he llegado hasta aquí y cómo vamos a volar, prepárate para ir al país de nunca jamás. Jamás iré contigo. No sé ni quién eres, ni cómo has llegado aquí, ni realmente cuál es ese truco que tienes para volar, ni quién es este ser luminoso tan mal encarado. Aparte, hoy no puedo ausentarme porque tengo que cuidar de mi hermano pequeño. Pues no se diga más. Campanilla, corre, despierta al enano. Vamos. ¿Listos? El polvo de hadas es necesario. ¿Listos? Pues a volar. Bueno, primero, antes de subir, por favor, tengan en cuenta las salidas de emergencia. Si alguien entra en colapso mental, por favor, que mantenga la calma. ¿Estamos listos? A pesar da negativa inicial, Wendy tivo a sensación maravillosa ao sentirse flotando co vento. Que prazer era planar no aire a través das nubes e por riba do mar. A ruta para chegar a nunca xamais foi máis longa do esperado, co que Wendy non paraba de pensar en dúas cousas. Unha, en non quedar dormida, pois a caída sería moi dura. E dous, tentar recordar aquel libro de aeronáutica que lle explicaba como aterrar en caso de emerxencia. Sin embargo, John nin sono nin aterraxes de emerxencia. John só podía pensar no afortunado que era. Estaba gozando máis que nunca. Por fin estaba voando como un auténtico paxaro. A pesar dos pensamentos dos rapaces, Peter Pan estaba moi pendente deles. E cando vía que algún estaba perdendo altura, enseguida recolocaba na traxectoria correcta para seguir a facer o camiño o máis agradable posible. Pero cando o camiño xa lles estaba a facer moi canso, empezaron a vislumbrarse de frente deles anaquiños pedazos de terra. ¡Isla a la vista!
Islas, vamos. Aquí, Peque. Sube. Ahí. Tú aquí, Peque. Ale. Aquí. Ale, Nagore. Ahí. Diana, ven. Eso es. Aquí. Vete colocando. Irlo colocando, porfa. Irlo colocando. Están las islas un poco revoltosas. Tengo que reorganizarlas. Venga, ¿cómo vais por ahí? Muy bien. Estas, vale. De rodillas, de rodillas. Ven a la isla. Islas. O país de nunca xamais, durante a ausencia de Peter Pan, adoita estar moi tranquilo. As fadas tintineadoras dormen paracidamente. Os paxaros coidan dos seus pitiños e os peles vermellas enseñan tipas de cores con froites da naturaleza con que pintarse a cara e o corpo. As sereas cantan como verdadeiros anxos e os piratas están entretidos en tentar domesticar os crocodilos. Pero cando chega Peter Pan,
As diferentes illas que forman o país de nunca xamais comezan a ruxir con tal bule-bule que nunca xamais convértese nun país moi misterioso. Onde no para... Me las va a pagar. ¿Dónde está ese crío malnacido? Capitán, No va a salirse con la suya. No, otra vez. Otra vez no. capitán. No. Me las va a pagar todas. Ese niño vanidoso y petulante. Capitán, no quiero importunarle, pero... ¿Qué? ¿No lo oye? ¿El qué es mi? ¿El qué? Su reloj. ¿Qué reloj es mi? Yo ya no llevo reloj. Ya, por eso. Y si su reloj está en su mano y su mano está en la barriga del cocodrilo, solo puede significar que los cocodrilos están aquí. ¡No! ¡Los cocodrilos! ¡Los asedian! ¡Los asedian! ¡Los asedian! ¡Los asedian! ¡Los asedian! Mencía, ven. Arturo, o sea, Alonso, Mencía, ven para aquí, Mencía. Espera, ponos ahí, Mencía, ven para aquí. Ponte aquí, ya voy. Jacobo, ahí. Alonso, aquí, Mencía, aquí. Mencía, aquí. Gaby, ven. Gaby, aquí. Creo que sí. Un triángulo.
¡Fuera! 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 ¡Vamos fuera! Chicos, fuera, que os tenéis que ir. Fuera. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Es mí! ¡Es mí! ¡Uf! ¡Es mí! ¡Te has librado ya de esas fieras espantosas! Sí, enormes sí, capitán. ¡Y Todo en orden. voraces! Pues sigamos con la búsqueda. Sigamos con la búsqueda. Ese pequeño malandrín tiene que estar escondido en alguna parte. Y tiene que caer en mis redes. Aguanta. Estaba por aquí. Estaba... ¿Qué haces? La isla puesta. Smith. ¡Capitán! ¡Capitán! ¿Es un avión? ¿Es una gaviota? ¡Ay, no! Es un pitiño verde. De esos loritos tropicales, de plumas rojas, de esos. Trae. ¿Qué lorito? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Es Peter Pan! ¡Grumetes! ¿Preparados? ¡Preparen los cañones! 35 grados a estribor. ¿Listos? ¡Disparen! Ese niño engreído y maleducado, tiene que caer de una vez por todas. Desde que por su culpa perdí la mano izquierda, en la boca de un cocodrilo, mi vida no ha vuelto a ser la misma. Ya no puedo llevar reloj de pulsera. Ya no puedo. ¡Piratas! ¡Adelante! Piratas, ¿estáis listos? ¡No os oigo, piratas! ¿Estáis listos? ¡Sí! Preparad de nuevo los cañones. 30 grados a estribor esta vez. ¿Listos? Derribemos a Peter Pan.
No me lo puedo. Pirata, fuera. Venid, chicos. Parece que ya hemos despistado al capitán Garfio. Pero por si acaso, Campanilla, llévate a Wendy y a John a la cueva de los niños perdidos. Diles que son amigos míos y que los trates como buenos invitados que son. Yo mientras iré a ver si anda planeando algo nuevo el capitán Garfio. ¡Campanilla, Campanilla, no vayas tan rápido! ¡Campanilla! Campaíña, que vaidosa e soberbia, cansa da presenza dos novos amigos de Peter Pan porque lle quitan todo o protagonismo, ve a oportunidade de liberarse deles. Campaíña empeza a voar cada vez máis rápido coa intención de que os nenos non poidan seguir. Unha vez a pequena fada deixa atrás os irmáns Darling, chega a cova dos nenos perdidos e lles di que os enemigos do novo mundo queren conquistar nunca xamais. Estes seres pequenos, con aspecto salvaxe e non moi aseados, seguindo as indicacións da Campaíña, apresan os irmáns Darling e os levan á cova dos nenos perdidos. Está bien, Peque. Está bien. ¿Qué? Ya está, ya está. No pasa nada. ¿Estáis? No le quitéis nada. No quitéis nada. Bien. Ponte este, Peque. Ponte ahí. Ponte con esa. ¡Mi espada! De rodillas. 1, 2, 3 y... En la isla de nunca jamás, donde el tiempo se queda atrás, vuelan sueños
¿Pero qué ocurre aquí? ¿Qué habéis hecho con Wendy? ¿Por qué no os habéis apresado a Wendy y a John? Si hiciste justo lo contrario de lo que dije. ¿Es eso cierto, Campanilla? Claro que es cierto, su mal carácter es inversamente proporcional a su tamaño. Nos dijo que la siguiésemos y tan pronto pudo metió el turbo y nos dejó abandonados en medio de la nada. Gracias que me acabo de leer el libro de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, que narra una aventura a un sitio similar y pues pude ubicarme. Bueno, pude ubicarme, pero no lo hice muy bien. Campanilla, no me lo puedo creer. Es inaudito. Te destierro de nunca jamás. Despois do incidente con Campaíña, os Darling e os nenos perdidos fanse amigos. John decide ir cos nenos perdidos a explorar a illa da tribu Picanini, eternos inimigos dos piratas. Mentres que Wendy e Peter deciden aventurarse polas illas das sereas. Pero, mentres os dous rapaces estaban a xogar na lagoa das sereas, o ceo comeza a sombrecerse. Uns piratas achéganse nunha dorna ata o medio do lago e, sen ningunha razón aparente, abandonan a pequena princesa india Tigrilla no medio do mar. Peter non dá crédito ao que está a ver. Non tarda moito tempo en darse conta que Garfio algo ten que ver coa captura da princesa. Os peles vermellos tamén o creen así. De aí que, aínda que son pacíficos, nesta ocasión, os indios están en pé de guerra. Au. Gato y taca. Ea, 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 ea. Nuestra lengua aprender. Para un niño poder ser, para un niño poder ser, nuestros ritos has de hacer. Clayonaje danzaré. Ah. Clayonaje cantaré y al chamán al obedecer. Ea, ea, ea. ¿Qué vamos a hacer con la muchacha? Con ella le diremos a los Piles Rojas que me ayudan a atrapar a Peter Pan
nunca más verán a su princesa. Pero, ¿qué daño te ha hecho? Ella, ¡Eso, Garfio! ¿Qué daño te ha hecho la princesita? ella, ninguno. Solo la quiero de moneda de cambio para atraparte a ti. Pues aquí me tienes, anzuelito. ¡En garde! ¿Cangue? Creo que quiere decir a pelear. Yo espera. me voy a... Sí. Quiere decir a pelear. Ahora. Yo me voy a quedar por aquí. ¿Cómo que? O por aquí, mejor. O incluso aquí. ¡Garfios! ¡A mí! Julia. La de bombardino crocodilo. Mentira. No es, no es. No es bombardino crocodilo. Dice que es crocodilo bombardino. Ya. Es al revés, es bombardino crocodilo. Capuchino. Cappuccino assassino. Chimpanzini bananini. Tum 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 la polilla. Tum tum la sapina. Tum tum la sapina. Eso tú, sí. Tum la sapina. Tum 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 la sapina. Mi Garfio. Mi Garfio, afinado está, el capitán lo busca, no te escaparás.
Ya veo que tus hombres son muy valientes, sí. Hasta que dejan de serlo y se van por patillas. ¿Cómo? Garfio, luchamos tú y yo, 1 a 1, y no metamos a nadie más. Smith, ven aquí. Ven aquí. ¡A luchar, Garfio! Y Garfio. ¡Ja! Así te coman los cocodrilos. ¿Y tú? ¿A qué esperas? ¡Vamos! ¡Ya! ¡Smith! ¡Estúpido cobarde! ¡Cobarde! ¡How! Tú salvar, tigrilla. Gran jefe estar en deuda. Tú ahora ser pequeña águila voladora. Tú y tu amiga quedarán hoy cenar en tribu. Fanadísima, Campaíña contempla a fume que se eleva sobre o campamento indio, mentres traza un plan para desfacerse de Wendy e do seu irmán. Campaíña non quere compartir a Peter Pan con ninguén, e menos con 2 humáns que solo están dispostos a facerse maiores. A pequena fada tintineadora estaba tan absorta nos seus pensamentos que non escoitou os pasos de Smee e de Capitán Garfo, que unha vez salvados de non afogar nas augas do lago, acercáronse xixilosamente onde estaba desterrada a Campanín para tenderlle unha trampa coa que capturar definitivamente a Peter Pan. Campanilla, campanilla, campanilla. Entiendo que estés enfadada con Peter Pan. Mira dónde te ha desterrado. Y todo por esos mocosos de los Darling. Si me dices dónde está la guarida secreta, yo mismo capturaré a esos pequeños mocosos y acabaré con todos tus problemas. ¿Qué me dices, Campanilla? Dime dónde está Peter Pan escondido y te libraré de los Darling para siempre. Campaíña alegrouse moitísimo da idea que lle fixo o Capitán Garfo, tanto que sen pensar nas consecuencias lle indicou no mapa o agocho de Peter Pan, xusto debaixo da árbore milenaria. Campaíña, coa súa impulsiva decisión, remata de entregar o seu amigo ao Capitán Garfo. Que mala é a ira, a envexa e a vanidade.
caso, o te enterarás, me ignoras, me apartas, me has cansado ya, se lo diré a Garfio y te atrapará. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Y te atrapará. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Y te atrapará. Peter Pan, no te aguanto más. Haz algo de caso o te enterarás. Me ignoras, me apartas, me has cansado ya. Se lo diré a Garfio y te atrapará. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Y te atrapará. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Y te atrapará. Xa de volta na gorida de Peter Pan, John Darling comezou sentirse moi canso, pois a festa dos peles vermellos fora moi animada. Wendy, como sempre que John estaba canso, foi lerlle un conto ao seu irmán. Pero, de súpeto, deuse de conta que só collera o libro de aviación. Eso non é un conto, non si? Ante tal circunstancia e a intranquilidade do seu irmán, Wendy decidiu que xa era hora de partir para casa. Peter, tenemos que irnos a casa. ¿Qué? Pues iros, creced, estad con vuestro papá y mamá adultos. Pero una vez que hayáis crecido, no podréis volver a nunca jamás. Peter, no te pongas así. ¿No te das cuenta que nosotros tenemos que volver a casa? Nuestros padres, bueno, Nana estará preocupada. Nosotros no pertenecemos a esto. Y aparte, ya he puesto bastante en peligro a John. Él es pequeño para todo esto. Pues si os queréis ir, iros. Yo nos acompañaré hasta casa. Compañía tenía razón. Y yo la desterré por vuestra culpa. Y ahora tú me abandonas a mí. Pues ¿sabes qué te digo? Que si quieres crecer, crece. Pero yo no lo quiero ver. Garfio e Smith, seguindo co seu plan de capturar a Peter Pan, e unha vez que viron que os rapaces xa estaban na gorida despois da festa do campamento indio, depositan unha caixa a modo de agasallo na entrada da súa cova, cunha nota que di: para Peter Pan, de Wendy. O paquete será o fin de Peter Pan. O agasallo é unha trampa mortal. É unha bomba. Cando Peter o abra, levado pola emoción de recibir o regalo da súa amiga, ¡bum! Fin de Peter Pan para sempre. Ahora nos vamos. Y luego salimos. ¿Qué has hecho? Dijo, y entonces el micrófono se activó. Se oyó todo. Que dijo, el micrófono se activó y se oyó. Más o menos.
Peter Pan, ábreme ya. Mírame, tómame y lo sabrás. Peter Pan, ábreme ya. Mírame, tómame y lo sabrás. Un regalito para ti, un regalito para Fran, un regalito para Fran. Tienes que abrirlo ya. Un regalito para ti, un regalito Peter Pan. Tienes que abrirlo ya. Peter Pan, ábreme ya. Mírame, tómame y lo sabrás. Peter Pan, ábreme ya. Mírame, tómame y lo sabrás. A fada tintiñadora, que coñece os plans de Garfo, arrepíntese dos seus comportamentos e bota a voar para tratar de evitar que Peter atope o paquete. Pero cando Campaíña estaba a punto de chegar á gorida do seu amigo, viu que Peter estaba a punto de coller o regalo. Ela botou a rápido correr, deulle un empurrón con todas as súas forzas, colleu o paquete, saiu volando con el, pero de repente... ¡Campanilla! ¡No! ¿Quién le ha hecho esto a Campanilla? Ay, ay. He sido yo. Aunque el paquete iba para ti, pero ahora que Campanilla ha muerto, ya no puedes volar. Ya no tienes la imaginación inagotable de un niño. Ya no eres invencible. Así que, ahora sí, prepárate a morir. ¡Niemblama! Mientras haya un libro, habrá imaginación. Y mientras haya imaginación, se podrá volar a donde tu mente te lleve. Desde a morte de Campaíña, nunca xamais non volveu a ser o mesmo país. Peter tardou en volver a sorrir. Garfo foi desterrado de nunca xamais. Esmí, levado pola lectura, converteuse no mestre de todos os nenos perdidos. Wendy, despierta, estás teniendo un mal sueño. He soñado que a Campanilla le explotaba un regalo y que no se podía soñar y entonces no había sueños y
Descansa, mi niña. Lo que tú no sabes es que desde aquel día, en todas las casas de todos los niños y niñas del mundo, siempre habrá una niñera como yo que se encargue de cuidar los sueños de los más pequeños y nunca dejar que desaparezcan y se hagan realidad. Desde entón, en todos os fogares do mundo sempre houbo, hai e haberá unha campanilla convertida en nana. Sueño con cantar, bailar y tocar, y todo lo que sueñe se cumplirá. Sueña, sueña, sueña sin parar. Sueña, sueña y hazlo realidad. Imagínatelo ya, imagínatelo ya. Sueña, sueña realidad. Sueña, sueña sin parar. Sueña, sueña, sueña sin parar. Sueña, sueña y hazlo realidad. Bravo, Polo. ¿Quién? ¿Y ahora? Saludos. Venga, a saludar. A saludar. Ponlos delante. Adelante, saludamos. John, saludamos, campanilla. Malu no viene. Malu. Pues Vamos. chega o momento máis deseado. A graduación. Rodri, temos música? Ok. Nenos de graduación preparados? Nenos de graduación preparados? Por el patio de butacas. Mentiño que os rapaces non lle dá tempo a baixar. Pola espera parece que non teñen ganas de sair, pero sí, sí que teñen. Aí van, aí van. A escena, ¿no? Rápido, chicos. Aí está, animémoslos.
agora agochamos as luces. No. E a sorpresa para os pais. Heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? When it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to her kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. 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 Abad Regueiro, Teo. Aldao Carracero, Mateo. Tomé Balbís. Aura Barbero. Empezamos, a ver. Teo Abad. Mateo Aldao. Tomé Balbís. Aurea Barbero. Leo Blanco. Los aplausos no pueden decaer, ¿eh? Emma Cabalar. Pablo Nicolás. Martiño Casares. Beltrán Castro. Daniel Celeiro. Gael Cerqueiro. Espera. Falta Álvaro Crespo. Roy do Campo. Coco. Mario do Pico. Coco. Sabela Fente. Zoe Fernández. Ada Fidalgo. Mara Freijeiro. Sara Freijeiro. Icía Freixeiro. Carolina García. Zaharas Jiménez. Elena Lanza. Melissa Liácono. ¿Quieres que te ayude? Alicia López. Julia López. Mía Márquez. Estela Martínez. Mario Monelos. Catalina Muñiz. Carlos Niebla. Xan Novoa. Leo Orozco. María Pérez. Alejandro Rodríguez. Blanca Rodríguez. Mateo Rouco. Elisa Rubal. Alex Sánchez. José Luis Suárez. Marta Varela. Neria Vázquez. Sancho Yebra y Javier Zapata. ¡Graduados! ¡Graduados! ¡Cogemos nuestro birrete! Y a la de una, y a la de dos,
y son